Qué lindo estar aquí con ustedes esta mañana. Es grandioso ver todo lo que está haciendo Dios. Pueden tomar asiento. En las familias que conforman Living Rock. Hemos estado hablando estas semanas con el equipo pastoral y hablábamos respecto a cómo hemos visto que algunas familias han sido transformadas. Obviamente es Dios, pero ¿a través de qué? A través que han decidido adoptar la cultura de esta casa. Ustedes saben que la cultura de esta casa es la cultura de Jesús. Y la cultura de Jesús es una cultura, es contracultura al mundo actual, a este mundo, ¿no? Entonces, como les comentaba en la primera reunión, el mundo afuera está lleno de odio. ¿Y cuál es nuestra cultura? Respondemos con amor. Afuera el mundo está lleno de egoísmo y de cinismo. ¿Y cuál es nuestra cultura? Respondemos con generosidad. Afuera el mundo está lleno de indiferencia, de falta de oportunidades, cerrados. ¿Y nosotros cómo respondemos? Damos oportunidad. Afuera el mundo está lleno de impuntualidad. Impuntualidad en hora e impuntualidad en nuestras palabras. ¿Y nosotros cómo respondemos? Con puntualidad. Afuera el mundo está hecho un caos, lleno de problemas. ¿Y nosotros cómo respondemos? Con creatividad. Y venimos hablando en una serie, llevamos 2 años hablando de cultura, ¿no? Y ha sido maravilloso cómo las personas, en los talleres de cultura que hacemos, las mismas personas dicen, oye, desde que modifiqué mi conducta y he decidido adoptar la cultura de Jesús, pues es beneficioso. He cambiado, hasta las personas cambian conmigo, todo el entorno cambia y eso me hace recordar que hace 2 años, un poquito más de hace 2 años atrás, en media pandemia, Dios nos dice, ustedes, Living Rock, ustedes se van a comportar de la siguiente forma. En todo lo que ustedes hagan, van a ser de esta forma. Esta va a ser la atmósfera en la que ustedes se van a mover. Porque a través de eso, yo podré tocar muchas vidas. Y hoy, 2 años después, vemos que eso se está haciendo una realidad. Entonces eso nos llena de muchísima alegría. Y venimos desarrollando una serie que dice, veo una iglesia. Pero veo una iglesia ¿cómo? Con la cultura de esta casa, con la cultura de Jesús. Entonces veo una iglesia, hemos hablado acerca de que vemos una iglesia que sirve, veo una iglesia generosa, veo una iglesia puntual. Hoy vemos una iglesia creativa, una iglesia local, regional y una iglesia global. Entonces, vamos a empezar con una dinámica. Las personas que estuvieron en la primera reunión, si están aquí, no van a participar. ¿Ya? Entonces voy a hacer una encuesta. Para ello, necesito un momento de honestidad y de vulnerabilidad. No honestidad conmigo, yo no necesito tu honestidad. Tú sí la necesitas. Tu honestidad, ser honesto contigo mismo. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se consideran genios creativos? Ojo con la honestidad. No creativos, genios creativos. Puedes levantar la mano. Bien. Ok, vamos con otra. ¿Cuántos de ustedes se consideran eruditos en lingüística? Y si no sabes qué significa erudito, pues probablemente no lo eres. Entonces, los eruditos en lingüística, levantemos la mano.
¿Ok? No nos está yendo muy bien. Pero yo creo que hay muchos eruditos en lingüística. Ahora, una para que todos podamos participar y todos ganemos. ¿Cuántos entendemos nuestro idioma nativo? Que para la mayoría es el español, para otros es portugués, inglés. ¿Cuántos alcemos la mano los que entendemos nuestro idioma? ¿Ok? ¿Listo? Ahora voy a llegar a la conclusión de esta encuesta. Las personas que levantaron la mano porque entienden su idioma, no es porque lo hayan aprendido en su maestría. No es porque lo hayan aprendido cuando se graduaron de la universidad, ya sé hablar mi idioma. No. Ni lo aprendieron cuando estaban en el colegio, sino lo aprendieron cuando tenían 2 años de edad o menos. Mi hijo Emilio tiene 2 años y habla el español, entiende el español. Entonces eso me hace pensar en lo siguiente. Aprendieron uno de los idiomas más difíciles del mundo antes de caminar. Aprendieron uno de los idiomas más difíciles del mundo antes de valerse por sí solos. Incluso antes de tener un lugar en la sociedad. Antes de trabajar, ya hablaban uno de los idiomas más difíciles del mundo. Podría concluir que si tú te hubieses mudado cuando eras pequeño a Tokio, estarías hablando japonés a los 2 años de edad. Si se hubiesen mudado a los Estados Unidos, estarían hablando inglés a los 2 años de edad. Pero a pesar de ello, se han convencido de que no son eruditos en lingüística. Porque ¿cómo más le llamamos a alguien que a los 2 años puede mudarse a cualquier lugar del planeta y aprender uno de los idiomas más difíciles del mundo? ¿A qué quiero llegar con eso? Si son eruditos en lingüística, entonces, ¿será posible que también sean genios creativos? Si cuando tenían 2 años es posible que hubiesen sido genios creativos de la misma manera que eran eruditos en lingüística, pero quizás en algún momento de nuestra vida ese genio que llevas dentro, esa capacidad, esa creatividad que llevas dentro, en lugar de ser estimulada y aprovechada, fue reprimida y se perdieron. Vamos a hacernos la siguiente pregunta y vamos a estar meditando sobre ella en los siguientes minutos. ¿Qué nos hace una especie única? ¿Qué te hace una especie única? Algunas personas se les ha dado el mal de ser talentosos. A mí no me tocó padecer ese mal, me hubiera gustado padecer ese mal. Vemos personas que a los 6 años de edad son unos músicos de primera. Vemos personas que a los 8 años de edad son niños prodigios en física y en matemáticas. Muchos de ustedes ya sabían que iban a ser cuando grandes, porque había mucho talento en ustedes, que ya sabían que iban a ser doctores, que iban a ser profesores, políticos, artistas. En mi caso, voy a ser honesto con ustedes, para mí solo el hecho de ser un ser humano era todo un desafío. Considero que soy una persona de lento aprendizaje. Entonces a mí me cuesta aprender 100 veces más las cosas que los demás. Entonces les contaba anteriormente que yo recuerdo cuando era pequeño y mis padres me inscribieron en el conservatorio, entonces yo estaba aprendiendo música
y me gustaba. Pero yo tenía mis amigos, bueno, supongo que eran amigos, en ese contemporáneos a mi edad, obviamente, y ellos tenían que hacerlo 1, 2, 3 veces y ya podían hacerlo. A mí me costaba 100 veces hacerlo, poder interiorizarlo. Tenía que pasar muchas horas haciendo algo para lo interiorizo y ya puedo hacerlo medio decente. Lo que no sabía cuando era pequeño es que los humanos somos la única especie que no sabe cómo ser humano. ¿Acaso no les parece un poco raro? La especie humana es maravillosa, pero ¿no les parece raro que vamos a terapia para aprender o descubrir lo que es ser un humano? ¿O vamos a terapia para aprender a hacer el papel de humano? No está mal, está muy bien que queramos mejorar y descubrir todo esto que hay aquí adentro. Yo no veo a una cebra entrando en un momento de crisis preguntándose, ¿pero qué mismo soy? ¿O soy blanca o soy negra? ¿Pero qué soy? No, pero nosotros vivimos intentando descubrir lo que significa ser humanos. Y si tienen mascotas, podrán ver matices de humanidad en ellas. Para los que tienen un perro, pueden ver en ellos amor, lealtad. Son reflejos, características humanas. Para los que tenemos gatos, podemos ver en ellos indiferencia, deslealtad. Les contaba que esta mañana mi gata me atacó y estoy todo herido. Después de 8 años conoció el amor y se escapó. Y yo en ese momento de ir a defender y todo, la muy atrevida me ataca y me hace ver y me hace pensar en cómo somos los humanos. Tantas cosas que hacemos por el amor, ¿no? Hasta atacamos al amo, ¿ah? Entonces nosotros como humanos tenemos la capacidad de imaginarnos mejor de lo que somos y diferentes. Los humanos tenemos ese don llamado imaginación. Y es una de las cosas que nos hace una especie única. Y yo creo que una de las cosas que nos hace ser una especie extraordinaria, notable a comparación de cualquier otra, son 3 puntos que vamos a hablar el día de hoy. El primero, podemos materializar lo invisible. ¡Wow! Sí, tú tienes el poder de materializar lo invisible, aquello que tenemos en nuestra imaginación, todas estas cosas que imaginamos, que son intangibles. Tenemos la capacidad de volverlas tangibles. ¿No les parece eso un superpoder? Y tú lo tienes. Otra cosa es que quizás no eres consciente. Los humanos tenemos esa capacidad. De hecho, la naturaleza humana tiene la capacidad de materializar lo invisible todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta de ello. Entonces, como humanos, tenemos la capacidad de imaginar un mundo inexistente. Tenemos la capacidad de crear un futuro que no ha sido creado. Tenemos la capacidad de imaginar una vida que no ha sido creada. Tenemos la capacidad de imaginar siendo algo que no somos, lo cual es fantástico, pero también es una pesadilla. Para algunos, la imaginación es una herramienta infinita. Para otros, la imaginación puede llegar a ser una película de terror. ¿Cuántos nos hemos quizás paralizado por nuestra imaginación?
¿Cuántos nos hemos perdido en nuestros pensamientos más oscuros? No hay criatura alguna en este planeta que tenga una crisis de imaginación como la tienen los humanos. Pues vivimos en un mundo lleno de ideas, vivimos en un mundo lleno de sueños, de visiones, de millares de pensamientos. Obviamente vamos a tener una crisis de imaginación. Les daba el ejemplo en la primera reunión que no me imagino una vaca viendo el cielo y viendo a las aves volar. Y entonces se hace la pregunta, ya estoy cansada de esta rutina diaria de comer pasto. Ahora quiero volar. Eso no pasa. Por eso somos una especie única. La capacidad de imaginar. Estoy convencido que como humanos ofrecemos algo totalmente diferente a lo que puede ofrecer cualquier otra especie. Entonces, las abejas, ¿ellas qué producen? ¿Qué crean ellas? Las abejas crean colmenas. Las hormigas crean colonias. Los humanos creamos futuro. Y muchas veces subestimamos la capacidad humana de crear un futuro. Ese futuro que tanto el mundo necesita con urgencia. Y eso me hace reflexionar en lo siguiente. Yo creo que ya es momento que asumamos nuestra responsabilidad. Resulta que cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Yo también tengo una responsabilidad. Y creo que es momento de asumirla. Pero ¿qué responsabilidad? Tantas responsabilidades que hay, ¿no? Hemos sido diseñados para imaginar. Hemos sido creados para crear. Cada uno de ustedes son una obra de arte. Así el estereotipo del mundo diga otra cosa. Cada uno de ustedes es una obra de arte y son unos creativos en potencia. ¿Están conmigo? La gente mala no pide permiso para crear lo que imagina. Entonces les voy a dar un ejemplo grosero. Resulta que hay una persona que tiene problemas sexuales y imagina violar a alguien. Esta persona no va a pedir permiso para hacerlo. Simplemente lo hace. Crea lo que imaginó. Pero la gente buena, ¿qué hace? La gente buena solo reacciona al futuro, como si no tuviéramos control del futuro de la humanidad. La pregunta no es si vas o no vas a crear, porque de hecho lo vas a hacer, en modo automático, pero lo haces. La pregunta es, ¿qué crearemos? Muchos de ustedes viven atormentados a causa de su imaginación, pero hay algo más importante que imaginar y crear. Hay algo más importante que imaginar y lamentarse. Y es entrar en conciencia y hacernos la pregunta, ¿qué futuro crearemos? Segundo punto, ¿qué nos hace una especie única, extraordinaria? Y yo creo, este punto les va a estallar la mente. Y yo pido que ustedes presten atención y tengan un corazón enseñable. Y al final decides, pero escúchalo. Segundo punto, tenemos la mente de Cristo en nosotros. La mente de Cristo está en mí. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si se la saben, ¿no? Amén. Ahora,
resulta que la mayoría de las veces que leemos este pasaje, lo hacemos para describir, o lo usamos para describir la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero la mayoría de las veces, para decir la verdad, no tenemos ni idea cuál es la voluntad de Dios. Y solo fingimos. Y no somos conscientes de esto. Solo somos conscientes de esto en momentos de crisis. Entonces ahí sí nos acordamos de Dios. Ay, vamos a preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Dios? Pero resulta que de esto no trata este pasaje. Este pasaje trata de un nivel de pensamiento. Un nivel de pensamiento limitado, muy básico. Dice, no os conforméis a este mundo. Y sabemos que está hablando de nuestros pensamientos, porque ahí adelante dice, sino que transfórmense a través de la renovación de su entendimiento. Y eso trata de nuestra mente. Entonces lo grandioso que nos está diciendo esto es que si tú no tienes una relación con el creador del universo, tienes un pensamiento limitado. Y no importa cuán inteligente seas, no importa qué tan intelectual seas, no importa qué tan brillante seas, no estás pensando al nivel que Dios diseñó para ti. Quizás podemos conocer a mucha gente, yo sé que todos conocemos a mucha gente. Entonces podemos conocer a gente de un estrato social muy escaso, a un promedio, y podemos conocer a gente con muchos millones de dólares. Y entre toda esa gente que conocemos, hay gente que quizás no ha encontrado satisfacción en su vida, no han encontrado paz, no han encontrado felicidad, y están luchando con las mismas cosas que todos los demás luchan, solo que en sus diferentes niveles. Pero cuando tú vives alejado de Dios, tu mente se amolda a este mundo actual. Y este mundo actual es un mundo caído. Entonces no importa qué tan exitoso seas, no importa qué tanto las personas quieran ser como tú. Si vives alejado de Dios, serás una persona corriente. Y serás igual que todos los demás en la esencia de tu ser. No sé si ustedes alguna vez han dicho lo siguiente, o seguramente sí lo habrán escuchado. Decimos, yo no quiero ser cristiano y no quiero nada que ver con Dios. Porque si me meto en eso, me van a prohibir muchas cosas. Además, esos cristianos son aburridos. No hacen nada, no pueden hacer nada, no pueden ir a fiestas. Y pues yo quiero ser libre. Yo me pregunto, ¿libertad es hacer cosas tontas? Yo lo dije en algún momento. Yo dije, yo no quiero ser cristiano porque es que no puedo ser libre. ¿Y a qué le llamamos libertad hoy en día? No, quiero ser libre para irme de farra y farrear toda la noche, y me gusta tomar alcohol, y voy a tomar alcohol hasta embrutecerme, perder el sentido y quedar hecho funda. Eso es un pensamiento muy limitado. Eso es un pensamiento del mundo actual, del mundo. Porque es que si tú vas a fiestas, si tú vas y te tomas alcohol y te quedas hecho funda haciendo el ridículo, aparte gastando plata, y al otro día ese malestar tan tenaz, eso es estar high. Eso es un pensamiento muy limitado. Entonces, ¿libertad es hacer cosas tontas? No, yo no quiero nada que ver con los cristianos porque no puedo ser libre y yo quiero vivir la vida de forma libre. Quiero tener un amor libre, quiero
probar todo lo que sea posible. Quiero vivir la vida loca y que la vida me viva. Libertad es hacer cosas tontas. Es curioso porque anhelamos y buscamos libertad para ser menos, en lugar de ser más. Cuando elegimos nuestra libertad, separados de Dios, nos volvemos conformistas. Lo dice la Biblia, no os conforméis. Nos volvemos, tú que tanto te gusta quizás ser exclusivo, te vuelves corriente. Solo cuando Dios transforma tu mente, dejas de ser un conformista. Y cuando eres transformado por la mente de Dios, es que en ese momento eres libre para ser de forma única quien eres tú. Y eso es magnífico. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 2. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Arriba, sentado a la derecha de Dios. Verso 2. Concentren su atención en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Y aquí es súper interesante, porque este pasaje nos está hablando claramente que hay varias frecuencias en nuestra vida, en la vida. Está diciendo que los seres humanos pueden existir en la misma realidad, pero en diferentes frecuencias. ¿Me entienden? Está diciendo este pasaje, ahí donde tú lo ves, que existen varias frecuencias y que nosotros podemos existir en la misma realidad. Ahorita estamos en esta realidad, estamos existiendo en la misma realidad, pero podemos estar en diferentes frecuencias. Está diciendo que puedes vivir en una frecuencia menor cuando estás pensando en las cosas de este mundo. Qué interesante. Dice, concéntrense. Hey, ustedes, concéntrense en las cosas de arriba. Y dice que podemos estar en una frecuencia menor cuando pensamos en las cosas de este mundo. Entonces esto podemos relacionarlo, esta parte que dice Juan, que Dios es espíritu y los que le quieren adorar lo tienen que hacer en espíritu. Está hablando de lo mismo. Aquí está nuestra razón, aquí está nuestra lógica, aquí está la forma de este mundo, pero aquí está Dios y esta es la frecuencia de Dios. Dice que hemos sido resucitados con Cristo. ¿Qué significa ser resucitado con Cristo? Que cuando entras en una relación con Dios, trasciendes el espacio y el tiempo hacia la eternidad y te conectas con la eternidad. ¿Quién es la eternidad? Dios. Y aquí está diciendo que hemos sido resucitados con Cristo. Y ahora estamos conectados con la eternidad. Y solo en ese momento es que podemos traer la eternidad y volvernos un conducto de la eternidad en el tiempo y en el espacio. Dios dice, deja de vivir en esta frecuencia terrenal. Deja de vivir en esta frecuencia baja, porque has sido resucitado y ahora debes pensar en otro nivel. Dios nos diseñó para vivir en su frecuencia.
pero hemos decidido vivir en una frecuencia baja, en una frecuencia menor. Entonces les doy un ejemplo. Resulta que hemos visto cómo el equipo de logística tienen radios, ¿sí o no? Y el equipo de producción tienen radios también. Y se comunican entre ellos. Logística está en una frecuencia. Y producción está en otra frecuencia. Entonces lo que habla producción no puede escucharlo logística. Y lo que habla logística no puede escuchar lo que habla producción, porque están en otra frecuencia. Dios nos está hablando en esta frecuencia, pero nosotros hemos decidido escuchar y hablar en una frecuencia baja. Entonces por eso decimos, es que Dios nunca habla, Dios nunca me habla, Dios nunca está presente, pero Dios está todo el tiempo hablando, solo que hemos elegido una frecuencia baja, un pensamiento limitado. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿quién sabe lo que Dios está haciendo? ¿Será que podemos leer la mente de Dios? ¿Podemos saber en verdad lo que Dios está pensando? ¿Tú qué crees? Yo me atrevo a decir que sí. Claro que podemos, porque tengo la mente de Cristo en mí. Tengo su mente en mí. Entonces, cuando yo decido alinearme al pensamiento de Dios, cuando yo decido subir mi nivel de pensamiento y en conciencia sé que tengo la mente de Cristo en mí, quizás sí puedo saber mucho de lo que Dios piensa. Porque si Dios decidió entregarnos su mente, no es, solo les doy mi mente solo para este pedacito. No, una vez y más y más y muchas veces más vemos que Dios lo dio todo. Y si Jesús es el creativo más grande, más potente que ha existido, y aparte de eso quiere darnos su mente, ¿por qué habríamos de pensar que Dios nos quiere tontos e ignorantes? De hecho, Él quiere desafiarnos hoy. Él quiere elevarte a un nivel de pensamiento que Él diseñó para que tú estés. Dios quiere que vivamos en la genialidad de Jesús, la que Él demostró cuando caminó entre nosotros. El ser humano es un creativo en potencia. El ser humano fue creado para crear y creamos el futuro. ¿Si eres consciente de eso? Bueno, creo que en este rato estás siendo consciente, pero no nos enseñaron nunca a ser conscientes de eso y solo creamos ahí en modo automático. Pero cuando logramos entrar en conciencia, sabiendo que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la capacidad de materializar lo invisible, imagina todas las cosas que podemos crear ahora. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. A veces hacemos muy corrientes las frases porque las hemos escuchado muchas veces y quizás pierden su profundidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que mucho de lo que solo Dios hace, tú también puedes hacerlo. Y si tenemos la mente de Dios, ¿no debería eso elevar nuestro pensamiento? Qué buen punto para reflexionar. ¿Nos la pasamos en una frecuencia baja todo el tiempo? ¿Nos la pasamos en un pensamiento tan limitado, amoldado a este mundo? ¿O estamos pensando al nivel que Dios diseñó? Cuando elevamos nuestro pensamiento, el pecado ya no es una tortura en nuestra vida. ¿Estás pecando mucho? Caes una y otra y otra y otra vez en ese pecado.
estás en una frecuencia baja. Porque cuando elevamos nuestro pensamiento, ya no hay necesidad de pecar, porque estamos por encima de eso. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida el día de hoy. Que puedas ser consciente de eso. Jesús murió para que su naturaleza se haga vida en nosotros y vivamos en plenitud. Dios quiere que estemos en esta frecuencia. Nosotros tontamente buscamos estar en esta frecuencia. Pero Dios, ¿sabes qué dice? Voy a entrar, ya que estos solo quieren estar aquí, les voy a hablar a esta frecuencia. Y para ello, entonces voy a entrar en la historia de la humanidad. Y les voy a hablar a esta frecuencia. Pero no les voy a dejar ahí, sino que los voy a elevar a esta frecuencia para que puedan estar en comunión conmigo y puedan escuchar mi voz. Tercer punto, y con este quiero finalizar. Creatividad es la habilidad de resolver problemas. ¿Cómo es eso? Creo que erróneamente hemos crecido creyendo que creatividad es igual a artístico. No son sinónimos. Pueden ir juntos de la mano, sí, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando creemos eso, crecimos pensando eso, mucho de lo que Dios tenía para nuestra vida, pues se perdió. Porque llegamos a pensar y decir, no, es que solo los que tienen la habilidad de los colores, los músicos, los que diseñan, los que dibujan, los que pintan, no, ellos solo son creativos. Sí, de hecho son creativos. Pero tú también eres un creativo. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Yo creo que nada de lo que está aquí en la Biblia está por casualidad. Y resulta que lo primero que nos dice la Biblia acerca de Dios es que es creador. Ahí nos está diciendo quién es Dios. Mira lo que dice el verso 2. La tierra era un caos. Nos están contextualizando. Era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El verso 26 dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La Biblia nos dice que Dios es un creador. Y qué creativo que es, porque para hacer todo lo que hizo, creo que le sobra imaginación, ¿verdad? Ahora nos entra en un contexto y nos dice, ¿sabes qué? Aparte de que Dios es creador, la tierra era un caos total. Pero Él empezó a crear, a formar, a distribuir, a repartir, a ponerlo bonito, como todos los paisajes que vemos, ¿verdad? Llega y dice, creemos al ser humano, lo creamos a nuestra imagen y hagámoslo semejante a nosotros. Imagen y semejante. Quiere decir que su naturaleza está en nosotros.
entonces tú, todos los que están aquí en esta sala, son unos creativos en potencia, sin excepción alguna. Ok, ¿qué tiene que ver con que la creatividad sea una habilidad para resolver los problemas? Ok, dice, listo, hicimos al ser humano, lo hicimos a nuestra imagen y semejanza. Y aparte de eso, les doy mi mente, tengan mi mente. Y ahora nos dice, nos pone en la tierra y dice, gobiernen la tierra, sométanla. ¿Qué significa eso? Digamos que a ti llega y te dan, ahora eres gobernador, gobierna esto. ¿Eso qué significa? Significa una cantidad de problemas impresionantes. Pero vemos que el caos lo convirtió en una hermosura. Al caos le puso orden, lo solucionó. Tenemos la habilidad de solucionar problemas y eso es creatividad. ¿Ustedes creen que un albañil es creativo? Claro que sí es creativo. ¿Creen que un músico es creativo? Claro que es creativo. ¿Un cirujano puede ser creativo? Claro que puede ser creativo. Si tú creíste o creías que no eres creativo, eso es una mentira de Satanás y la anulamos en el nombre de Jesús, porque cada uno de ustedes es un creativo en potencia. Cada uno de ustedes tiene la habilidad de imaginar y de materializar eso que imaginan. Aparte de eso, tienen la mente de Cristo y nos ha dado su naturaleza para que podamos traer orden a las cosas. Y en medio de ello, somos creativos y podemos solucionar. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies.